Cuando uno piensa en Beethoven, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente esta imagen. El genio con el ceño fruncido, el pelo todo alborotado, un verdadero titán de la música. Pero bueno, detrás de este ícono se esconde una de las historias más increíbles y contradictorias de todo el mundo del arte. Vamos a meternos de lleno en la vida del hombre que, justo cuando estaba perdiendo el sentido más importante para un músico, compuso algunas de las obras más potentes y conmovedoras que existen. Y para entender esa historia tenemos que empezar justo aquí, con el testamento de Heiligenstadt. Ojo, no es un testamento de plata ni de propiedades, no. Esto es más bien una confesión, una carta desgarradora. En 1802, cuando estaba en la cima de su fama, Beethoven se fue a las afueras de Viena y volcó toda su angustia en este papel, contándoles a sus hermanos el secreto que lo estaba matando por dentro. Se estaba quedando sordo. Y acá es donde surge la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que el mismo tipo que escribió que quería terminar con su vida, totalmente desesperado por un futuro en silencio, sea el que nos regaló la Oda a la Alegría en su novena sinfonía? Para encontrar la respuesta, tenemos que irnos al principio de todo. Su historia arranca, como muchas de las grandes historias, con un comienzo bastante complicado. Este fue el viaje que lo llevó desde una casa humilde en Bonn, Alemania, hasta el epicentro del universo musical de la época, la increíble Viena. Nació en esta casa súper modesta, y su infancia, la verdad, no fue para nada un cuento de hadas. Su papá, Johann, que era músico pero también alcohólico, estaba obsesionado con que fuera el próximo Mozart. Imagínense, lo levantaba de la cama a cualquier hora de la noche para que se pusiera a practicar. Era un mundo oscuro que contrastaba muchísimo con el brillo de los palacios, como el del príncipe elector. Un mundo al que su talento descomunal pronto le daría acceso. Y su progreso fue, bueno, rapidísimo. Dio su primer concierto con apenas 7 años. A los 16 ya estaba viajando a Viena con la esperanza de conocer a su ídolo, Mozart. Y para los 21 se mudó allá para siempre. Ya no como un niño prodigio, sino como un joven maestro listo para comerse el mundo, estudiando con nada más y nada menos que Joseph Haydn. Cuenta la leyenda que el mismísimo Mozart, después de escucharlo un rato, dijo esas palabras. Sea cierto o no, a Beethoven no le tomó mucho tiempo hacerse famoso en Viena. Y no solo como compositor, era un pianista increíble, un virtuoso con una energía arrolladora. Hasta ganaba duelos musicales, como el famoso enfrentamiento con Daniel Steigbelt, a quien humilló de tal forma que el tipo juró nunca más volver a Viena mientras Beethoven viviera ahí. Y justo ahí, cuando su carrera estaba despegando a lo más alto, el destino le tenía preparada la peor jugada. Se venía una catástrofe que lo iba a cambiar todo, y que, curiosamente, desataría una verdadera revolución en su música y en su espíritu. Tenía alrededor de 30 años cuando empezó a notar los primeros síntomas. Un zumbido constante en los oídos, la dificultad para escuchar los sonidos más agudos. Para un músico esto es básicamente una sentencia de muerte. Trató de ocultarlo, claro. Empezó a evitar las reuniones, muerto de vergüenza y con un miedo terrible a que su carrera se terminara antes de empezar de verdad. Y es acá, en el testamento de Heiligenstadt, donde lo confiesa todo. Su desesperación era tan profunda que llegó a pensar en el suicidio. Se sentía la persona más desgraciada del mundo. Pero, en medio de toda esa oscuridad, algo lo detuvo. Tomó una decisión. No se iba a rendir. Su arte, su música fue lo que lo salvó. Decidió que iba a vivir para crear. Y esa transformación, créame, se puede escuchar en su música. Después de esta crisis, su estilo dio un giro de 180 grados. Dejó atrás esa música más clásica, más ligera, y entró de lleno en su periodo heroico. Su música se volvió épica, dramática, llena de lucha y de triunfo, como su propia vida. Un ejemplo perfecto es su tercera sinfonía, la Heroica, que originalmente se la dedicó a Napoleón, hasta que se enteró de que se había coronado emperador y, furioso, tachó su nombre de la partitura. Este nuevo poder en su música también se reflejó en su vida profesional. A diferencia de Mozart o Haydn, que en el fondo eran como sirvientes de la corte, Beethoven logró algo que nadie había hecho antes. Un grupo de nobles ricos le dio una pensión anual. La única condición, que se quedara en Viena. Esto lo convirtió básicamente en el primer compositor independiente de la historia, libre para componer lo que se le diera la gana cuando se le diera la gana. Y esa libertad forjó un carácter, digamos, rebelde. Le daba igual la jerarquía. Hay una anécdota famosa, aunque no se sabe si es 100% real, que lo pinta de cuerpo entero. Iba caminando con el gran poeta Goethe y se cruzaron con la emperatriz y toda su gente. Goethe se hizo a un lado y se sacó el sombrero, muy respetuoso.
Beethoven, en cambio, se ajustó el suyo, siguió de frente y caminó por el medio del grupo de nobles obligándolos a que se corrieran. Para él, los artistas eran la verdadera realeza. Y así llegamos a su última etapa, un periodo de aislamiento casi total. Mientras su mundo físico se iba apagando en un silencio casi absoluto, su universo musical interior se expandía hasta el infinito, preparándose para crear su obra maestra definitiva. 9. Ese es el número que lo define todo. Su última sinfonía, la obra que resume toda su vida y su arte. Pensemos en esto por un segundo. La novena sinfonía, una obra de una complejidad y una escala gigantescas, con una orquesta y un coro enormes, fue creada casi en su totalidad dentro de la mente de un hombre que no podía oír ni una sola nota. No era solo componer, era construir una catedral de sonido en completo silencio. Es algo que, sinceramente, cuesta hasta imaginar. El estreno en 1824 fue un éxito total. Al final el público estalló en aplausos, pero Beethoven, que había estado dirigiendo de espaldas, seguía en su mundo silencioso. Cuentan que una de las solistas se le acercó, lo tomó suavemente del brazo y lo giró para que pudiera ver, no oír, la ovación increíble que se había ganado. Y así llegamos a su legado inmortal, porque Beethoven, con su lucha y su genio imparable, no solo compuso música, redefinió para siempre lo que significa ser un artista. Pasó sus últimos años aislado por la sordera, comunicándose a través de unos cuadernos de conversación. Murió en 1827, con 56 años. Dicen que durante una tormenta eléctrica. Un final casi de película para una vida tan dramática. A su funeral fueron más de 20.000 personas, una prueba del impacto gigante que tuvo en Viena y en el mundo. Su tumba en Viena es el recordatorio de un legado monumental. Beethoven fue el puente entre la era clásica, la de la razón y el orden, y la era romántica, la de la emoción y el individuo. Nos enseñó que la música podía ser mucho más que entretenimiento. Podía ser una confesión, una lucha contra el destino, una declaración de principios. Al final, la vida de Beethoven nos deja con una pregunta que resuena con muchísima fuerza. Si un hombre pudo componer un himno a la alegría universal desde el silencio más profundo, ¿qué barreras son realmente insuperables? Su vida es la prueba definitiva de que los límites de la creatividad no están en nuestros sentidos, sino en la fuerza increíble del espíritu humano para ir más allá de todo.